Necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad auditiva. Hay dos clasificaciones en este tipo de discapacidad: hipoacusia y sordera. Hipoacusia, cuando la pérdida auditiva es menor a 70 decibeles. Sordera, cuando la pérdida auditiva es mayor a 70 decibeles. Ahora hablaremos un poco de las características de ambas clasificaciones. Sordera. El estudiante presenta incapacidad para procesar satisfactoriamente la información lingüística y los sonidos ambientales. Presenta dependencia visual. A mayor discapacidad, mayor dependencia. Intolerante a la frustración. En ocasiones se muestra demasiado inquieto. Al no comprender, procura investigar y se mueve del lugar. Requiere contacto visual continuo y ejemplificación de la tarea. En ocasiones se muestra tímido, retraído o agresivo por no comprender el mundo circundante. Hipoacusia. Los sujetos que sufren de hipoacusia presentan una conducta inestable, no siguen de forma continuada las actividades de la clase, presentan un notorio retraso en el lenguaje. Se esfuerzan por comprender lo que se habla en el aula, no pueden comunicar con facilidad sus sentimientos de aislamiento, rechazo o frustración, no responden al ser llamados. Reacciona ante ruidos muy fuertes, emite vocalizaciones extrañas, está pendiente de los movimientos de los labios de su interlocutor. Usa excesivamente gestos o movimientos del cuerpo en su expresión oral. Su voz es excesivamente alta o tiene un tono con base monótona. Continuo fracaso en la escuela a pesar del aparente buen nivel de actividades. Su trabajo escrito es mucho más consistente que el oral. Tiende a mostrarse desatento, así como no terminar sus trabajos. En caso de que el alumno cuente con un aparato auditivo, este debe ser aprovechado al máximo. Dentro de las estrategias de atención para maestros se recomienda lo siguiente: hablarle lo más cerca posible, colocándose a su misma altura y enfrente de él, siendo expresivo pero sin exagerar. Sentar al niño de espaldas a la luz natural. Al caminar por el aula o escribir en el pizarrón, no realizar explicaciones o dar informaciones básicas. Hablarle utilizando frases sencillas, pero completas y gramaticalmente correctas. Utilizar estímulos visuales, por ejemplo carteles con oraciones sencillas, dibujos, palabras clave, etc. Proveer con antelación los materiales escritos. Propiciar su participación en todas las actividades que se realicen, ya sean cívicas, deportivas, sociales, etc. Explicar de forma práctica las actividades o el mensaje que desea transmitir. Si el niño no entiende una palabra, busque otra que signifique lo mismo. Se debe disminuir el nivel de ruidos en el salón. Se deben cerrar puertas y ventanas durante la clase. Abrir solamente las ventanas necesarias para la ventilación. Cubrir el piso del aula con tapetes. Antes de iniciar una explicación, asegúrese de que él esté mirando y si es necesario toque el hombro para que le preste atención. Evite reírse, comer, fumar, mascar chicle, mover exageradamente el cuerpo o la cabeza mientras habla. Procurar hablar con entusiasmo, utilizando el lenguaje corporal y gestos de forma natural. Revisar constantemente la comprensión del niño, observando su conducta o verificando el contenido del trabajo por medio de preguntas. Emplear un vocabulario de uso cotidiano con frases sencillas. No dar instrucciones cuando el niño esté a mitad de una tarea, se debe esperar hasta tener su atención. Mantener el aula bien iluminada. Ahora hablaremos sobre las estrategias de intervención enfocadas hacia los padres. Formar un equipo de trabajo, maestro, especialista y padres de familia. Establecer conjuntamente un código de comunicación. Darle con antelación los temas a tratar en clase. Participar en el taller de escuela para padres. Comprometerlo a acudir a los llamados de la escuela para la atención de su hijo, por ejemplo, el firmar el reglamento escolar. Hacer de las tareas escolares una prioridad. Elogiar a su hijo cuando le vaya bien en la escuela. Esto le ayudará a desarrollar su confianza. En caso de traer un auxiliar auditivo, verificar que éste se encuentre en perfectas condiciones.
Proporcionarle un ambiente familiar óptimo para su desarrollo. Aprovechar todo momento para hablarle a su hijo. Darle responsabilidades dentro del hogar. Estimular su autonomía e independencia. Aprovechar las actividades del hogar para ampliar su vocabulario. Por ejemplo, al hacer la comida, mostrar y nombrar los ingredientes. Aprovechar las salidas en familia para ampliar sus conocimientos. No descuidar las indicaciones médicas. Insistirle a su hijo en la valoración de su apariencia física o su apariencia corporal personal. Ahora hablaremos sobre las estrategias de intervención. Estos comprenden dos asignaturas, español y matemáticas. Comenzamos con la asignatura de español. En español se trabaja la expresión oral. Las actividades de este componente tendrán que enfocarse al desarrollo del lenguaje, no solo del habla. Se deberá utilizar sistemas alternativos o aumentativos, lingüísticos y de otro tipo, de acuerdo a las posibilidades del niño, observando cuáles utiliza. Dentro de estos sistemas alternativos o aumentativos encontramos los siguientes: gesto mímica, lenguaje manual, lectura labiofacial, lenguaje gráfico. Se debe valorar la intención comunicativa aun cuando la construcción de la estructura sintáctica no sea completa. Por ejemplo, cuando señala la palabra baño con lenguaje manual para pedir permiso de ir al baño. Se debe utilizar material gráfico para comunicarse. Estimular al niño a emitir su acuerdo o desacuerdo a través de los sistemas alternos. Cuando el alumno presenta hipacusia, se deben tomar en cuenta los siguientes puntos: cerciorarse que traiga su prótesis auditiva, mantener un tono de voz estable indicándole cuándo lo cambie, implementar estrategias de lenguaje total en actividades de conversación, diálogos, descripciones, etc. Escritura. En este apartado se debe reconocer y aprovechar el máximo valor de la escritura como una forma de comunicación. Elaborar colecciones de palabras o glosarios representando las palabras con dibujos y o señas del vocabulario que se va enseñando. Redactar textos apoyados en la mímica y o gráficos. Lectura. Se recomienda aprovechar la significación y la mímica en el grupo para la interpretación de textos, motivando su participación. Ilustrar cuentos, historietas, sucesos, anécdotas con dibujos y recortes, etc. Acercar al niño a libros que contengan muchas imágenes, cuidando que respondan a sus preferencias y necesidades. Recopilar las palabras que se van aprendiendo en libretas grandes, álbum de fotos, etc. Este material es intraprocesual, es decir, se va elaborando según el niño va incorporando las palabras. Ahora abordaremos un poco sobre las matemáticas. Los números, sus relaciones y sus operaciones. Se debe utilizar materiales de diferentes formas, tamaños y texturas para el conteo. Aprovechar las situaciones cotidianas, los juegos y las actividades rutinarias para que descubra el número, sus relaciones y sus operaciones, utilizando un lenguaje claro y preciso. En la medición se debe propiciar experiencias táctiles y sinestésicas con los objetos para percibir las características de estos, como son el peso, el tamaño, etc. Trazar líneas en el suelo y pasar sobre ellas, con una conducta locomotriz, verbalizando su longitud, larga, corta. En la geometría se favorece el desplazamiento del niño a través del conocimiento del espacio. Se sugieren las siguientes actividades: realizar un recorrido en las áreas abiertas de la escuela, observar los objetos existentes, mencionar a través del dibujo las figuras geométricas encontradas en los objetos observados, presentar diferentes objetos para que establezca relaciones según sus características.